Buenos días, cuando son las 10:01 de la mañana, aquí en la señal de Radio 1 1340 AM, la internacional en señal streaming para todos los que nos escuchan en el exterior. En su programa Leyes en las Rocas, quien les habla, Adriana Izaguirre, experta en migración y extranjería hacia Europa, certificado de locución 16444. Y tengo, hoy un invitado muy especial, Roberto Jung. Él va a hablar de la relación entre ciudadanía, nacionalidad y derechos constitucionales. No sin antes les voy a dar, por supuesto, una introducción de qué tipo de invitado tenemos hoy aquí en nuestro programa. Abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Procesal Constitucional, magíster en Derecho Económico Europeo en la Universidad de Francia, Marsella, con una maestría en Derecho Procesal Constitucional también en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello aquí en Caracas y Universidad Monte Ávila, director del Centro de Investigación y Promoción de Cultura Jurídica y miembro del Consejo Editorial de la Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional de Venezuela. Bienvenido, abogado Roberto Jung. Y siempre estos temas son muy interesantes en el sentido de la ciudadanía, nacionalidad y derechos constitucionales. Y siempre voy a un punto de reflexión. La posesión de una nacionalidad permite a todo ciudadano, por supuesto, los derechos básicos como educación, el ejercicio del libre tránsito por cualquier frontera y la protección internacional. Pero nuestra pregunta inicial, ¿ciudadanía y nacionalidad son los mismos conceptos ante un ciudadano o un nacional? ¿Tenemos los mismos ámbitos de aplicación? Adelante. Hola Adriana. Hola Roberto. ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, te comento antes de responder muy puntualmente, porque yo sé que los abogados tradicionales quieren entrar en que, esto se diferencia de esto y aquello. Conceptos de nacionalidad y de ciudadanía tienen un vínculo o digamos similitudes muy estrechas. Es la relación que existe en una persona como individuo respecto de un Estado o una nación. ¿Sabes dónde viene la parte de qué diferencia hay entre Estado y nación? Pues resulta que antes de 1648, cuando dos personas se casaban y digamos tenían feudos, automáticamente se crecía el feudo. Y eso, por supuesto, generó muchos problemas anteriores. Ahí se firma un tratado internacional, que es el de Münster, de la paz de Münster, y empieza a generarse lo que se llama los estados modernos como los conocemos hoy en día. Es decir, que no va a cambiar el estado porque haya matrimonios de estas personas que eran los soberanos. Entonces, pero esa relación subsiste. De ahí en adelante empieza a perfilarse de que cuando tú perteneces a un estado, ¿y qué es el estado? Un espacio geográfico con un grupo de personas que están allí o que pertenecen al mismo y un ordenamiento jurídico. Esa persona que es nacional o es ciudadano de ese estado tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Por eso la importancia de estudiar lo que es la ciudadanía y la nacionalidad a la luz del derecho constitucional, porque el derecho constitucional es el que enmarca qué es un estado y cuál es el régimen que lo va a regir. Correcto. Pero la ciudadanía, en todo caso, es ese estatus que tiene un ciudadano en cualquier país. ¿Cuál es el ámbito de aplicación, la política a seguir dentro de este ámbito y, por supuesto, por ser miembro de este Estado? Pudiéramos decir que la ciudadanía es un estadio más avanzado de la idea de nacionalidad, porque tú eres nacional primero de una nación. Y esa ciudadanía, que digamos viene ya más pulida cuando después de la Revolución Francesa, es esa condición de persona, pero ya con unos derechos. Por eso que cuando se habla de ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía lo vemos desde una perspectiva más del ejercicio de esos derechos. Correcto, y la nacionalidad en todo caso es la referencia de la persona que nace en ese país. Por supuesto, al nacer tiene todos los beneficios y todos los derechos para ejercer en la protección y las internacional. Obligaciones. Y las obligaciones, porque a veces vemos como una sola parte del juego y no sabemos que también, y eso es importante, y ese es el programa tuyo, y me gustaría luego que hablemos de esto, de que tener una nacionalidad también conlleva unas responsabilidades. Por supuesto. Pueden ser de carácter tributario o
esperemos que no llegase a ocurrir así, pero en aquellos países donde tienen, digamos, el servicio militar obligatorio, también ser nacional de un país, conlleva a que a la hora de un llamado a un evento bélico tengas la obligación de asistir. Por supuesto, pero básicamente, y todo lo que tienen que ver ahora los tratados, ahora no, desde 1930, inclusive estos tratados que tienen que ver directamente con ese nacional, siempre que no esté subordinado a un tratado, por supuesto, superior. ¿Qué opinas que el derecho constitucional y el derecho internacional público y el privado, por supuesto, que son afectados de lo mismo, qué opinas con respecto a este tipo de tratado cuando incide directamente en la ciudadanía o en la nacionalidad? Bueno, mira qué interesante también, porque he tenido la oportunidad, y aquí quienes nos están viendo sabrán que a veces cuando uno asiste a estas actividades académicas, entonces a la gente de derecho constitucional como que quiere mantenerse el constitucionalismo por encima de todo, y aquellos que están desde el punto de vista internacional también. Y ahí es donde viene la parte mía de desespecialista, porque yo en mi Instagram me pongo como desespecialista. Aproximarse a estos fenómenos solamente o principalmente con una lectura específica, sea de derecho constitucional o la otra, eso hace que le reste importancia a la otra que es importante. Estos tratados, recordemos que los tratados internacionales son acuerdos con contenido jurídico que celebran los estados entre sí, los estados partes. Por supuesto, eso tiene aguas abajo efectos en su población. Claro. El tema de la nacionalidad es de la esencia del derecho constitucional, en el sentido de que yo, como soberano Estado, soy el que digo quiénes son mis nacionales y quiénes no. Correcto. Y por supuesto acoges si es por ius soli, ius sanguinis, por naturalización, la revocatoria, doble nacionalidad como un tema fáctico, no necesariamente debe estar garantizado porque una persona tiene derecho a una nacionalidad. Por eso es que la apatridia también es un tema que se aborda desde el punto de vista del concepto de nacionalidad. Y estos tratados, recordemos que en el siglo XX, desde el inicio del siglo XX, hay una gran, digamos, avances, porque ya el ser humano empieza a moverse por todos lados. Antes tú estabas condenado a vivir y morir en el mismo lugar donde nacías. Sí. Y precisamente la Corte Permanente de Justicia Internacional de La Haya protege todos esos apátridas, como dices tú, de que no tengan el problema de quedarse en el limbo sin una nacionalidad. Y precisamente en muchísimos artículos y también en las convenciones posteriores a todo este tipo de ideas en protección de un individuo, a los niños, a los jóvenes, a cualquier persona que pueda estar en esa situación, bien sea incluso de refugiado o bien sea incluso de una persona que pida asilo político, que no quede en ese limbo de donde ejerce sus derechos de protección. Precisamente de los tratados que te estoy hablando, quería que nos comentaras algo, de una lectura bastante interesante de Nottebohm, 1955, no sé si conoces. Ese creo que tiene que ver con una condición de refugiado o protección. Era Costa Rica, no tenía que ver con Costa Rica y con Alemania. Hago breve comentario. Nottebohm, 1955, una historia increíble de protección diplomática de un ciudadano alemán en Costa Rica, y Costa Rica decía si era o no era Guatemala. ¿Era Guatemala? Era Guatemala. Okay. Era Guatemala, y Guatemala, por supuesto, él vivió, permaneció, desarrolló un comercio, hizo cualquier cantidad de actividades y obtuvo, por supuesto, la nacionalidad guatemalteca en aquel entonces. Hablemos de 1955. Y resulta que también por cuestiones de comercio y actividades entre Alemania y Liechtenstein, él estuvo solicitando la nacionalidad de este mini país. Por supuesto también le dieron la nacionalidad, pero no la ratificó. La ratificación de su nacionalidad fue muy breve respecto a la de Guatemala, porque en Guatemala él permaneció 34 años. Aquí estamos ante una genuina conexión. Si mal no recuerdo, se falló a favor de Guatemala. Correcto. En el sentido de que no demostró unos verdaderos vínculos, digámoslo, de ciudadanía, de ejercicio de ciudadanía respecto de Liechtenstein. Y por supuesto se hicieron presentes los efectos jurídicos de su condición de no nacional o alemán o Liechtenstein respecto de las pretensiones de Guatemala. Pero mira qué interesante,
porque independientemente, volvamos al tema, digamos, de Venezuela, de que se señala que desde 1999, la Constitución del 99, Sí. que entra en vigencia en marzo del Sí. 2000, es que se patentiza o se garantiza la doble nacionalidad. Pero es que la doble nacionalidad puede ser producto fáctico respecto de que, si bien es jurídico de uno, no te prela respecto del otro. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Un principio, lo que se llama el principio de nacionalidad efectiva. Es decir, que si tú tienes varias nacionalidades, por las razones que sean, pero en una de ellas ahí entra, digamos, en tensiones o en conflicto o en ejercicio respecto de la que tú estás ahí de manera o más permanente o más relacionado, que fue el caso Un que vínculo de un vínculo existencia más fuerte, genuina. porque a lo mejor es genuino de los dos lados. Bueno, sí. Porque la movilidad que existe hoy no era ni siquiera una décima parte de lo que era antes. Sí. Aquí perfectamente, y más con esta parte de la tecnología, tú pudieras perfectamente tener 3 nacionalidades y estar viajando en todas ellas, jamás desconectarte, o incluso viajar en un tercer país, de los cuales tú vas a ser siempre un tercero, de una tercera nacionalidad, pero que va a tener o no relaciones consulares o comerciales con ese otro. Entonces, eso, cuando tú vas a optar por una segunda nacionalidad, vas a tener otras consecuencias adicionales que simplemente poder entrar y salir. O sea, Sí. vemos que hay obligaciones incluso de carácter tributario. Sí, claro, pero entendiendo este tipo de tratado que refiere mucho el caso de Nottingham, 1955, que me llama mucho la atención porque tiene que ver con todas esas opiniones internacionales. Este hombre, por supuesto, demandó ante la Haya su protección diplomática y el resarcimiento e indemnización de todos los daños que le pudo ocasionar la expulsión, porque así fue el fallo, de precisamente Guatemala, donde no reconocía ningún tipo de, porque sabían que era una persona alemana que no tenía vínculos tampoco con ni el Führer ni nada por el estilo, pero simplemente por ser alemán no podía solicitar esa indemnización. O sea que tuvo doble pérdida, no solamente Guatemala, sino también Liechtenstein. Así es. Bueno, y ahí es donde entran también los retos de las jurisdicciones internacionales. Por ejemplo, no solo se va a ver en materia, digamos, como lo estás viendo tú en el caso de este señor, sino en materia de inversiones. Inversiones, y se Claro. tienen ahorita, Claro. que se llevan a tratados, que se llevan a procedimientos arbitrales, casos de expropiación o casos simplemente de divorcio. Completamente. O sea, imagínate cómo sí. esto afecta que tú tengas bienes en un estado, pero eres nacional de otro estado, vas a tener descendencia, y entonces vas a tener hijos que van a tener en otros estados, o vas a tener bienes en varios estados, y después vas a fallecer y vas a tener temas de sucesión también. Entonces vemos cómo no es algo muy a la ligera, Tan sencillo. que simplemente, bueno, yo quiero obtener un pasaporte para entrar y salir, no. Y No es tan precisamente es lo que siempre le digo a mis clientes, que tengan en consideración primero su perfil, su capacidad, y luego hacemos un camino migratorio con satisfacción y de mucha inteligencia para que no tenga ningún tipo de contratiempo. Ahora bien, una pregunta que por supuesto es muy repetida dentro de las personas, simplemente por curiosidad o por una experiencia de primera mano. Un niño que nace en una aeronave, un niño hijo de un diplomático, que nace en aguas neutrales o que simplemente nace en un buque, ¿qué nacionalidad tiene de acuerdo a los padres y de acuerdo al territorio donde está naciendo? Y también la nacionalidad del buque o la aeronave. Porque mira qué interesante, ahí donde entra otra capa más, que es la de derecho internacional, es más, la de la aviación también está. Claro. En el Código Civil nuestro, recuerda que hay una parte bien interesante, que en caso de que haya un nacimiento o un fallecimiento, ya automáticamente, además ya la tiene el capitán, tiene digamos la fuerza, tiene la autoridad de autoridad civil. Correcto. Entonces tiene la obligación incluso que una vez que atraquen, tiene que reportar eso. Por supuesto, es allí donde dependerá cuáles son las nacionalidades de los padres, porque puedes tener los mismos padres y por supuesto no habría mayor problema si son de un país que reconoce el jus sanguinis, es esa. Claro. Pero es más, yo creo que no habría mayor problema ahorita porque ya está, digamos, bastante evolucionado, adelantado. sí. Pero imagínate eso que ocurría en esas travesías al inicio del año. 1930, Sí, sí, sí. 1900, Como, antes. ojo, como muchos de nuestros abuelos que después le dieron la descendencia a gente de nuestra edad, o nuestros hijos, o nuestros nietos, A través del sentido de Juris Sanguinis, sí. todavía esa línea es la que a ti te ha tocado desarrollar para algunos casos. Sí, Qué sí. interesante. Sí.
Pero los hijos de diplomáticos siempre me llama la atención. Ellos tienen un trato especial. Exacto. Ellos tienen un trato especial porque recordemos que ellos están allí en ejercicio de una función pública. Igual ocurre cuando están en campaña militar. Y en aguas neutrales. Pero es que no estás porque estés en áreas neutrales, tú tienes una función, pero tú tienes una función diplomática, tú estabas trasladando en ejercicio de esa función. Sé que hay, así como está el tema de la protección de las embajadas, de la correspondencia, también ocurre con el tema familiar. Tan es así que los familiares que acompañan a un personal diplomático también tienen ese estatus y tienen un pasaporte totalmente distinto. Correcto. Los niños huérfanos que no tienen ningún tipo de referencia de padres, no se sabe de dónde vienen, o simplemente sus padres murieron, el niño está allí, no fue inscrito en un registro civil. ¿Qué tipo de nacionalidad, dependiendo del país, por supuesto, y de estos tratados internacionales que prelan dentro de ese derecho? Y mira cómo se vincula con el derecho constitucional fundamental a la identidad. Todos tenemos derecho a la identidad y a una nacionalidad. Sí. Por supuesto, es un tema probatorio interesante, pero ahí podemos hacer referencia al caso de Costa Rica, que sí creo que es Costa Rica, en el sentido de que ellos dicen, mira, son costarricenses cualquier niño que no tenga nacionalidad. O sea, ellos proponen esa solución a esa grave situación de apatridia. Y reitero lo de apatridia porque muchas personas piensan que es como una suerte de insulto. No, es por el contrario, es una condición muy grave de una persona que no tenga una relación con un Estado con el cual pueda, digamos, tener asistencia social, el derecho a la identidad. Harán casos de estudios antropométricos de dónde eres tú, quiénes eres, porque los niños son sujetos de derecho especial, de especial atención. Todos los niños nacidos independientemente del lugar deben ser registrados inmediatamente de acuerdo con lo estipulado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, artículos 24 y 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ambos estipulan también que todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. Ahí está precisamente. Pero mira qué interesante y cómo voy a hacer uso de esa breve mención que hiciste de que debe ser inscrito. ¿Quién debe inscribirlo? Los padres. El niño no, supongamos la pregunta anterior. ¿Hacia quién está dirigida esa orden de inscripción? ¿El Estado? Al Estado. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas personas creen, por ejemplo en el caso constitucional, que es una imposición hacia los ciudadanos. Ojo, el derecho constitucional y la idea de constitución surge como la necesidad de amarrar, restringir y limitar el ejercicio del poder. No lo contrario, la Constitución no se erige, no se puede convertir en un instrumento de ejercicio del poder. Igual ocurre aquí. ¿Quién es el sujeto especial de derecho protegido? El niño. Cuando se dice debe ser inscrito, eso está principalmente a los estados. Los estados son los que deben disponer de los medios suficientes para atender a esos niños que, por las razones que sea, una calamidad, cuando viene un terremoto, hay una situación bélica, qué sé yo, llegaron los marcianos, lo que sea. Que ahorita que está de moda con lo de los drones, que nadie sabe de dónde son. Los niños, para ellos tienen que ser transparentes. Y a ti que te encanta hablar de legislación y todo lo que, por supuesto, puede hacer una nación en beneficio de cualquier individuo, ¿consideras que la legislación actual en temas de migración y extranjería, sobre todo en estos últimos 24 meses que ha cambiado muchísimo? Yo siempre trabajo Italia, Portugal y España, pero en general ha cambiado mucho en la mayoría de los países a nivel mundial. ¿Qué consideras que se debe incorporar y desincorporar cerca del tema de nacionalidad? Mira, y yo sé que me lo preguntas porque tú sabes que yo soy poco creyente de la legislación. Sí. ¿En qué sentido? La legislación es un producto político de los estados. Y hay otras formas también de generación de sistemas normativos. Por supuesto, en un tema tan relacionado, tan vinculado con lo que es el Estado y la estructura, y su estructura, por supuesto, esos destinatarios del ordenamiento jurídico, como son los nacionales, deben ser abordados desde ese punto de vista. Pero, por ejemplo, tengamos que hay como varias capas. No necesariamente la legislación atiende a la nacionalidad como derecho. Entonces, primero es entender eso. Segundo, hay otras capas. ¿Cuál? Tuve oportunidad de estar de oyente en una clase en Francia sobre la nacionalidad europea. ¿Es la nacionalidad europea
una nacionalidad distinta a la de los nacionales, pero sí te permite algunos derechos y otros no. Pero explícanos esto. Por ejemplo, el tema de la seguridad social. Sabemos que en Europa tú tienes como varias capas. O sea, tú no tienes nacionalidad europea, tú eres nacional de un país de la Unión Europea, claro, de la cual ellos tienen una relación más directa, más íntima entre sí, que te permitirían, a través de otro derecho, que es el del libre movimiento de personas y bienes dentro del Estado, sin fronteras, sí, articularte de que, bueno, tú eres español, pero te casaste o te vas a vivir para Italia, ¿cómo haces con todas tus cotizaciones? ¿Cómo haces con el tema de la revalidación de los títulos académicos? O el ejercicio profesional, o una compañía, porque no solamente de las personas. Los autónomos también, los claro. autónomos o las personas jurídicas, estamos hablando las mercantiles, una sociedad mercantil. En Alemania puede abrir una sucursal o puede mudarse, sin que sea una sucursal, a Irlanda. Eso, a su vez, date cuenta que la nacionalidad la estamos viendo no solamente a la persona natural, sino a todo la empresa. el ámbito, sí, sí, sí. Eso tiene retos ya así del derecho, que los regulas aguas abajo en el sentido de leyes nacionales o, ¿por qué no?, regulaciones que no tienen el mismo carácter jurídico de tensión política. Son retos del derecho. Y nuevamente, el caso, por ejemplo, que hablamos de la seguridad social. Tú eres nacional de España, ¿por qué a lo mejor Italia tiene que acogerte a ti si tú no cotizaste directamente? Claro, porque eso es donde vienen ya los convenios y para eso que está la unión y el derecho de la unión. y además que recibes los beneficios en un país distinto, pero cotizas menos porque seguramente no hay la doble tributación, o sí la hay en ese país, entonces haces una referencia a algo que pagas, pero realmente disfrutas mucho más. Pero, o menos, menos, porque el otro dice, mira, el caso por ejemplo de Francia, y yo tuve oportunidad de estar con dos profesores con la parte este año creo que fue este año del pasado, las manifestaciones de París tan bárbaras en toda Francia. Sí. Entonces, porque resulta que, no estoy hablando ni bien ni mal, o sea, objetivamente, hay personas que se jubilan a los 40 y pico de años, cuando la expectativa de vida ha subido, y entonces ¿quiénes van a pagar? Porque si te pones a ver en un sistema de que los que pagan más jóvenes le pagan a los demás, las pensiones, ¿quién les va a pagar? Entonces resulta que los nuevos muchachos les están cobrando impuestos no solamente para aquellas personas que objetivamente van a vivir más, pero entonces ¿quién les va a pagar a ellos? Entonces vemos cómo eso trae muchísimos retos en la parte prestacional. Es que en una vista básica y general se puede romper incluso esa línea y queda una gran burbuja para la falta precisamente de estas pensiones, que yo creo que es el gran miedo de todos los estados, y por eso siempre hablo de España, que invita mucho a la migración. España recibe muy bien el migrante, y bueno, y comparando todo lo que han sido en los últimos cambios, estos 24 meses, como digo, Italia y Portugal, que por el contrario siento que han restringido parte de la ley migratoria y desincorporaron algunas flexibilidades. En contraversión con España, España amplificó, se puede decir así, amplió su línea de extranjería. Mira, y nuevamente, estos son temas que sabemos que genera tensiones, incluso políticas. Cuando vemos que uno de los temas que está sobre la mesa en las discusiones políticas de todos los estados, y principalmente en Europa, y más que tú estás viendo esto, es el impacto, porque nadie puede negar que tiene un impacto, el impacto de la migración en los sistemas de asistenciales en general, en servicios públicos en general en estos estados. Entonces tú dirás, mira, viene este pocotón de gente, más o menos, independientemente a otro tema grave, que es si puede haber diferencias culturales o no. Pero el hecho es que sí va a tener un efecto en la parte económica. Claro. ¿Y qué va a pasar? Bueno, imagínate que llega a España y dice, bueno, yo recibo tantas personas. Ah, no, pero entonces este grupo de personas, para bien o para mal, no estamos hablando, se me va para Alemania, o Austria, o cualquiera de los países de la Unión más pequeños que no tenían ese control directo, y dicen, mira, yo no firmé en modo alguno unos convenios que permitiesen esa libertad. Sí. Esos son los retos que hay, para bien o para mal, porque yo sé que cada uno de estos puntos se abre ad infinito. Muchísimo. ¿No? Precisamente el derecho interno, el derecho privado de estos estados que a lo mejor se limitan en ciertas cosas, y precisamente de la doble nacionalidad o tercera nacionalidad, aplicando los principios jus soli, jus sanguinis y todos los que vengan, naturalización, todo lo que tiene que ver con precisamente esta adquisición de nacionalidad. ¿Qué consideras y qué puede ser aporte 100%,
Sé que el tema de la legislación siempre es tu gran rival o tu gran, vamos a decir, forma de pensar distinto. ¿Qué consideras dentro del derecho interno que pueden hacer los estados precisamente para balancear y equilibrar toda esta falta de autoridad? Créase o no, yo pudiera decir que el tema de la regulación es importante. ¿En qué sentido la regulación? Hay una línea ahorita de desregulación de las cosas o desestatización. A veces el Estado está como muy metido en las cosas. Y si tú tuvieses un Estado en la cual, nos estamos diciendo nuevamente, el tema de la seguridad social es amplio, ya hay varios tipos nuevos de repensar el tema de pensiones. Porque si te pones a ver, uno de los elementos, es más, mientras yo te estoy pensando, te estoy diciendo, ves sacando la cuenta, si es o no es el tema asistencial uno de los principales motivos por los cuales las personas buscan una segunda nacionalidad, pensando en su adultez, pensando en la necesidad eventual de tener un tratamiento médico. Entonces, ¿qué pasa si tú vas para un país en el cual las personas que sacan los números dicen, mira, esto está a punto de colapsar, como en efecto está estudiándose, y empiezan a buscar nuevas formas de pensiones y de los aportes? Hay una parte que se llama aportes nocionales, que es como híbrido, no es todo el Estado y no es todo privado, sino que tienen una parte así. Eso es lo que yo creo que hay que empezar a pensar. Y en vez de irse directo así, de manera desbocada, vamos a cambiar la ley, porque muchas veces las leyes lo que tienen son un efecto psicológico, más allá que el real. Es estudiar la institución. Cuando digo la institución jurídica de la migración, la institución jurídica de los aportes, la institución jurídica de la asistencia social, la institución jurídica del paro, la institución jurídica del servicio social. Mira, una cosa es que usted no trabaje y esté en paro, pero eso no tampoco lo puede relevar a usted de hacer una base mínimo de asistencia cívica. O sea, mira, mientras usted no está trabajando, entonces hay instituciones que usted puede colaborar. Pero siempre vamos a depender de alguna manera del Congreso de los Diputados, un proyecto de ley, una aprobación en pleno, y después de allí, ¿cuánto tiempo pasa para que ese ciudadano se beneficie? Entiendo que precisamente esto es lo que no te gusta, y también entiendo que podría ser más expedito todos esos beneficios a través de estas comisiones o este ente. No, comisiones o ente no. Muchas veces tú sacando al Estado del juego, vas a tener cosas muy importantes. Otro ejemplo clarísimo, de los cuales muchas las personas procuran una segunda nacionalidad, el tema de la educación de los hijos. Correcto. O sea, hay estados donde es excesivamente costoso, muy, muy, muy costoso el tema de la educación. Eso te van a decir, bueno, aquí hay una educación pública de mayor calidad y no pago por ella. Pero es que eso también es un hueco en el presupuesto. Claro. ¿Cuáles son nuevas fórmulas? Mira, no una privatización absoluta, sino el caso de, en vez de que el Estado le dé dinero a la oferta, es decir, a la demanda de educación. A la educación, digamos, para que montes tú, el Estado monte y dirija, etcétera. Entonces tú le das el cheque de educación a la familia, al chamo, que nada más se canjea por eso. Entonces las personas interesadas hacen su propio colegio y sus propias cosas de conformidad con las necesidades, porque ¿quién sabe mejor las necesidades de determinada sociedad? Las mismas personas que están ahí. Las mismas personas, claro. Entonces vemos cómo desmontas una cantidad de dinero bárbara que estaba destinada a pensar, con buenas intenciones. Vamos a quitar que pero quizás no llegó al lugar indicado, o sea, posiblemente no fue administrado como en su objeto quería y no va a ser, porque el Estado por naturaleza es costoso. Claro. Mientras que así mira, lo que al Estado le cuesta 100 montarlo, al particular le salen 60 y esa diferencia a lo mejor es ganancia y se está pagando igual. Exacto. Bueno, vamos a un corte. En el próximo espacio vamos a hablar de la relación que tiene el presidente Javier Milei con su nueva nacionalidad italiana y todo precisamente los preceptos constitucionales y de extranjería que competen en este momento. Ya venimos, no se retiren de Leyes en las Rocas a través de la señal de Radio 1 1340 AM, la internacional. Quédense allí.